Desde el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. www.radiohermes.com. El vino es tan nuestro como el tango. Juntos festivalean cada año en Mendoza y recorren el mundo como una pareja perfecta. Es la hora de Vino el Tango. La información y testimonios del vino y los placeres enogastronómicos de la Argentina en junta con los mejores tangos. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Una hora de Vino el Tango. Conduce el periodista Marcelo López Álvarez. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si mirando el programa de baile te dieron ganas de replicar los trucos, con Flow podés pausar en vivo y retroceder para practicarlos hasta que te salgan. Encontrá, vivir, reviví todo lo que te gusta. Series, pelis, TV en vivo, deportes y shows de música. Flow. ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Volví a la naturaleza. Viví la experiencia Rosell Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosell Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosellboerlodge.com. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten. Abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo sin límite de tiempo para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. Euca Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones. Aquí estamos, queridos amigos, querida oyentada de Vino el Tango, para compartir con ustedes una vez más una hora de información del mundo de la vitivinicultura, de la enogastronomía, de todo ese ecosistema que se ha armado en torno al vino argentino, junto con los mejores tangos, con sus historias, con sus intérpretes. Mi nombre es Marcelo López Álvarez, el gusto de saludarlos desde aquí, desde Mendoza, a cada rinconcito de este hermoso país donde nos escuchan a través de su radio amiga. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 261-5341-941, 261-5341-941, y también lo pueden hacer a vinoeltangoradio@gmail.com. Por supuesto que recibimos todas las sugerencias, recibimos todos los pedidos y es un gusto comunicarnos con ustedes semana a semana. Amigos, amigas, así comienza Vino el Tango de esta semana.
placer genial, sensual, fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque mirando el humo me suelo adormecer. Tendida en mi sofá yo sé soñar, ver a mi amado feliz y enamorado, sentir el beso que causa mi embeleso, y el devaneo despierta mi deseo cuando sus ojos veo brillantes de ilusión. Por eso estando mi bien es mi fumar un Edén. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Fuma que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque mirando el humo me suelo adormecer. Fumar es un placer genial, sensual, sus espirales son sueños celestiales, son una nube que hacia la gloria sube, y envuelto en ella el fuego es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando mi bien en mi fumar un Edén. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Fuma que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Obviamente escuchábamos una versión remasterizada y muchos de los más jóvenes se preguntarán quién están cantando. Nos tenemos que ir a la década del 20 porque escuchábamos Fumando Espero, tango primogénito de la historia de la música ciudadana, un tango compuesto en 1922 por Juan Viladomat y con la letra de Félix Garzo. Y lo escuchábamos en la maravillosa interpretación, por supuesto, como decíamos recién, remasterizada, nada más y nada menos que de Imperio Argentina. El verdadero nombre de Imperio Argentina era Magdalena Nile del Río y nació el 26 de diciembre de 1906 en el porteño barrio de San Telmo. Hija de padres españoles y de ascendencia inglesa, desde muy joven mostró un talento artístico fuera de lo común, y a pesar de que era muy difícil en aquellos años para las mujeres expresarse en ese ambiente, apadrinada por la legendaria bailarina española Pastora Imperio, debutó en el Teatro de la Comedia con el nombre artístico de Petit Imperio. Su vocación la llevó a España, donde adoptó definitivamente el nombre de Imperio Argentina, y allí comenzó una intensa carrera artística porque estudió danza, grabó sus primeros discos y se presentó en los principales teatros de variedades de toda la península española. En 1927 el director Florian Rey la eligió para
protagonizar la película muda La hermana San Sulpicio, y así comenzó su historia en el cine, que más tarde la llevaría a Alemania para filmar Corazones sin rumbo y convertirse en estrella del cine sonoro europeo. La llegada del cine hablado encontró a Imperio en París, donde brilló en producciones como El profesor de mi mujer y Su noche de bodas, donde popularizó entre otras el vals Recordar. La crítica y el público parisino la consagraron rápidamente. No tardó en cruzarse con el tango cuando la Paramount la contrató para filmar con Carlos Gardel la película Melodía de Arrabal, ya en principios de la década del 30, en 1932, y allí su voz melodiosa, su presencia arrolladora conquistaron a la audiencia norteamericana tanto como el mudo. También en esos años grabó tangos, habaneras y melodías cubanas, dejando registros inolvidables junto al guitarrista Rafael Medina. Imperio rivalizó en España con otra gran intérprete, con Carmelita Hubert, grabando en paralelo canciones como Danza Maligna y Hacelo por la Vieja, disputando el cariño de un público realmente fervoroso. Las dos grababan la misma canción, a ver quién la grababa mejor, a ver quién tenía más éxito en el público. Mamita, cosas de aquellos años, ¿no? En 1934 contrajo matrimonio con Florian Rey, con quien formó una prolífica pareja artística. Filmaron éxitos como Nobleza Baturra y Morena Clara, dos clásicos del cine costumbrista musical español de la década del 30 que rompieron récords de taquillas. La Guerra Civil Española y la amenaza de la Segunda Guerra Mundial marcaron su trayectoria. Desde París partieron a Miami, a Cuba, a Puerto Rico y a México, donde la popularidad de Imperio Argentina ya no conocía fronteras. A su regreso a Europa continuó filmando, actuando en teatro, en radio y más adelante en televisión, consolidando una carrera que cruzó generaciones y estilos. Imperio Argentina, aquí en Vino el Tango, con esta maravillosa y remasterizada versión de Fumando Espero. Al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque mirando el humo me suelo adormecer. Fumar es un placer genial, sensual, sus espirales son sueños celestiales, son una nube que hacia la gloria sube, y envuelto en ella el fuego es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso es tanto mi bien en mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Fuma que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Tango y vino. Para mí la vida entera Viviremos el cuento lejano. nada queda en tu casa natal. Dos pasiones argentinas que vuelan juntas en Vino el Tango. Ustedes saben que en los últimos años el vino y la gastronomía y los productos, las producciones regionales han tomado un camino conjunto, un camino realmente muy interesante. Por eso hoy vamos a hablar de gastronomía y vamos a hablar también de vino y vamos a hablar también de producciones regionales. Hace muy poquito, yo se los conté aquí en Vino el Tango, se entregaron en Mendoza los reconocimientos
reconocimientos, las estrellas, las distinciones de la guía Michelin en la Argentina. Uno de los restos reconocidos por Michelin tanto en el 2024 como en el 2025 es Centauro, un restaurante que está ubicado en plena ciudad de Mendoza, que te invita con su gastronomía y su magnífica cava de vinos a recorrer y a maridar de la mejor manera los vinos de la Argentina con la más alta gastronomía, pero además también tiene un trabajo muy importante con los productores locales, con los productores regionales. Por eso hoy vamos a hablar de gastronomía, como les decía, y hemos charlado en una nota que realmente nos parece muy interesante. La hemos dividido en dos partes porque es una nota intensa, una nota donde hablamos de todo, con Emanuel Fachelo, que es uno de los responsables, uno de los titulares precisamente de Centauro. A lo largo de la nota ustedes van a darse cuenta que estamos frente a uno de los jóvenes empresarios de la gastronomía que tiene una nueva visión del mundo gastronómico, de la enogastronomía y también de la gastronomía de producto, de la gastronomía que respeta a los productores regionales. Precisamente con Emanuel comenzábamos charlando aquí en Vino el Tango acerca de la importancia, acerca de la historia de Centauro, uno de los restos reconocidos, uno de los restos recomendados de la guía Michelin en Argentina 2024 y 2025. Centauro está ubicado en la calle Perú, entre Sarmiento y Espejo, Perú 1156. La historia de la casa es una historia bastante singular porque la dueña es española, actualmente vive. Entonces la casa tiene un vínculo naturalmente con esa arquitectura y con ese desarrollo. Cuando vos la recorres lo percibís. Nosotros de hecho en la restauración que hicimos en el patio vas a ver como un color ladrillo, un color rosa que evoca el norte de África, el sur de España. Tiene esa cosa media andaluz. Y la verdad, una de las curiosidades más interesantes es que quienes compraron la casa en su momento no saben quién es el arquitecto. Así que es una casa como increíble, una casona antigua, una casa que debería tener un registro patrimonial y de hecho una de las deudas que tengo es buscar ese patrimonio en el municipio o en provincia, justo porque ahora está saliendo un programa que se llama Casas, Casonas y Altares, que de alguna manera el EMETUR, el Ente Mendocino de Turismo, lo va a poner en valor. Una deuda de Mendoza con su patrimonio. Bueno, de hecho en esta cuadra se tiraron un par de cosas de casas históricas para transformarlas en oficinas muy modernosas, así que ojalá puedas encontrar ese patrimonio y preservar este lugar. Un poco creo que algo de eso hay en este programa, que de alguna manera empieza a entender que el mundo del vino, el mundo del enoturismo está estrechamente vinculado con ese patrimonio histórico. De hecho vas a encontrar casas como la finca El Paraíso del Villiboca, claro. Vas a encontrar casas como la de Eduardo Soler en finca La Cayetana, claro. Así que de alguna manera la idea es empezar a también reformular e incluir esta casa en ese registro histórico. Yo siempre digo que uno de los grandes éxitos de Centauro, a pesar de que es un éxito silencioso y no se ve, es que a la gente le encanta la casa. Sí. Pasa por el frente, ve toda su fachada, se sacan fotos, es una casa bastante impresionante y también tiene algo muy bueno para mí cuando uno piensa en una locación, que es que está hacia adentro de la casa, entonces al caminante le da perspectiva para verlo. Claro. Que por ahí en otras locaciones cuando no estaba un poquito hacia adentro, uno no tiene como solo lo ve bien desde la vereda enfrente. Así que naturalmente creo que la casa tiene una magia increíble. Para quienes nos están escuchando fuera de Mendoza o incluso para los departamentos que hace mucho no vienen a Mendoza, vamos a subir algunas fotos ahora después a las redes para que vean todo esto que cuenta Emma. Esa es la historia de la casa. La historia de Centauro con la casa es justamente un hotel que deja de funcionar en pandemia, y a partir de ahí nosotros
ya buscando una locación para un restaurante, empezamos a trabajar en poder alquilarla. Las reformas que hicimos de alguna manera tienen que ver con algunas divisiones que eran habitaciones, claro, y que se unificaron. Luego se preservó todo lo que es el piso, se preservó todo lo que tiene que ver con la parte interna de las columnas y de las mayólicas y de los detalles arquitectónicos. Así que el restaurante luego tiene un poco la identidad de una casona, pero a su vez creo que cada espacio tiene su propia identidad. La sala principal, que es una sala que era el desayunador del hotel, es una sala que tiene pinotea, es una pinotea restaurada. La sala 20, que le llamamos nosotros, tiene su cava. Entonces como que dentro del restaurante cada espacio tiene su identidad. Y una cosa muy interesante que de esa sala principal, que era el desayunador del hotel, como vos decís, el comensal puede ver todo el trabajo de la cocina y del equipo de cocina de Centauro. Exacto. En esa sala se ve la cocina. Algo muy curioso que sucede con esa vinculación tiene que ver con el silencio que se produce en la cocina. Termina siendo una cocina extremadamente silenciosa. Sí. Porque prácticamente no se escucha hablar a los chefs ni a los asistentes. Exacto, porque prácticamente la cocina está vinculada con el espacio. Sí. Entonces hay algo ahí mágico que tiene que ver con cómo la cocina desarrolla su propio lenguaje sin... sí. Aparte con la ventana que tiene para ver hacia adentro, y que a su vez también es el lugar por donde los cocineros, los chefs pasan los platos a los mozos. Si lo tomás en perspectiva o te alejas un poquito y los ves trabajando los chicos, es un cuadro, que adorna la sala, es fantástico. Sí, es un cuadro que se está moviendo, cuadro vivo. Un cuadro vivo. Bueno, y tienen allí, le contamos a los oyentes, una de las viejas campanitas de hotel cuando se entraba al hotel, que se llamaba el conserje, y la tienen para que los chefs anuncien los platos, que es un atractivo también para los comensales. El otro día estábamos cenando aquí y cuando terminó de cenar, un comensal, creo que norteamericano porque hablaba en inglés, se levantó de la mesa y fue exclusivamente a tocar la campanita antes de irse. Sí, fue a ser parte del despacho. Fue a ser parte del despacho. Bueno, y la historia de Centauro, ¿cómo nace Centauro? ¿Cómo llegan ustedes a esta cocina de alto nivel, a meterse en este mundo de la enogastronomía de reconocimiento internacional, Emma? Buena pregunta. Nosotros, cuando nosotros teníamos acá a la vuelta el Botellón, era un bar muy grande, que iba mucha gente. Que hacían hamburguesas muy ricas. Sí. Y en pandemia cambia el público de la zona. O sea, es que nosotros en el bar teníamos un público universitario que venía de otras provincias, de San Luis, San Juan, Neuquén, Santiago de Chile, que en este caso es otra capital, Córdoba, después gente que venía de intercambio de Brasil, de Francia. Bueno, la potencia de la Universidad Nacional de Cuyo, sumado a un turismo europeo de mochila, hacía que esta zona tuviese, sumado a agencias de comunicación, agencias de prensa, agencias de diseño, que tenían locaciones en la zona, le daban a esta zona un carácter cosmopolita de otro orden, diferente al que tiene ahora. Era un carácter universitario, era un carácter de viajeros que eran mochileros, era un carácter de ese orden. En la pandemia ese público prácticamente desaparece, todo el público universitario se vuelve a sus respectivas provincias, empieza como esto de la virtualidad y todo lo que ya sabemos. Los estudiantes que venían de otros países desaparece la figura del mochilero mucho como viajero. Entonces siento que el bar nosotros empezamos a ver que queda obsoleto como locación en la zona, y que empieza a aparecer este público enogastronómico del orden de brasileros,
europeos que venían a visitar las bodegas. ¿Y ese cambio vos sentís que se da porque por los hoteles 5 estrellas que hay en la zona, porque el turista extranjero de por sí por ahí busca más el centro de las capitales, de las provincias? Yo creo que se da porque Mendoza pasa la pandemia. Nosotros teníamos una coyuntura económica donde había un lujo barato, entonces de alguna manera para la clase media paulista, para ciertos sectores de nuestro propio país, con políticas como el previaje, etc., se da un fenómeno singular que primero que cambia la matriz del viajero, deja de existir ese tipo que se venía 3 meses a caminar por Sudamérica, etc., por las dudas de que volviera la pandemia. Recordemos que estábamos como que se vuelve todo mucho más local, si se quiere. En ese desarrollo nosotros observábamos que había ya un público en la zona que demandaba otra clase de experiencias. Ahí es cuando empezamos como a pensar Centauro, y cuando empezamos a buscar las referencias de lugares que nos gustaban y que nos parecían que podían tener algún sentido, se dio naturalmente el proceso de empezar a armar equipos, y ese proceso de armar equipos conlleva esto de que uno tiene un plan en la cabeza, pero después los equipos le empiezan a dar su propia identidad. Entonces viene alguien y dice: a mí me parece que estaría bueno tomar té de la gente de Río Andino. Y vos decís: ok, este es un té, te comento, se llama Eres, la marca. Estamos tomando té para los oyentes. Sí, para los oyentes. Té verde, tomillo, menta, flores de manzanilla y cáscara del fruto de la rosa mosqueta. Esto es de la gente de Michelini, de la familia Michelini. Y nada, es como, che, hay un valor de algo que está pasando en Mendoza, o hay algo que está pasando en Mendoza por fuera del vino, que lo tenemos que aprovechar. Como que esa fue un poco la matriz. ¿Y qué es eso que está pasando en Mendoza por fuera del vino? Bueno, esto, un té del Pedemonte o de la Precordillera, una algarroba del desierto, una miel que podés tenerla de 4 o 5 zonas distintas, y eso le da su propia consistencia, su propia textura, su propio sabor. Es como que nosotros nos lanzamos a explorar una Mendoza que de alguna manera existe y que tiene muchísimo valor. La gente conserva con placer. Como que eso te iba a decir, también una generación que, por ejemplo, ahora que nombraste las conservas, justamente estaba pensando eso cuando te veía tú atrás, que ahora vamos a subir fotos también. Una generación que también recupera mucho de lo de nuestros abuelos que se había olvidado, que vuelve a apostar a las conservas tradicionales de Mendoza, a las salsas, a los membrillos, a las aceitunas, que un poco se había perdido, sobre todo en la gastronomía, ¿no? Creo que hay algo ahí valioso que de alguna manera siento que el vino lo lidera. Cuando el vino empieza como todo su vinculación con el terroir, y uno empieza a visitar ese terroir y a conectar, ahí te das cuenta que ellos son los que empiezan como a darle forma a este retorno, y como a pensar, che, hay yuyos en la Precordillera, hay aromáticas, hay manzanilla, hay un té. Entonces siento que de algún modo, o lo que pasó con el tomate, por ejemplo, nosotros cuando yo conocí a la gente de Cuichi, en una feria, y ellos me decían: sí, nosotros hacemos tomate. Mirá vos, ¿y a quién se lo venden? A Don Julio, te decían ellos. Pero ¿cómo que vos le vendés tu tomate a Don Julio? Sí, porque Don Julio nos compra el tomate. Y no, está bien, vendele a Don Julio, pero también es necesario que nosotros le contemos a quienes nos visitan que en Corralito se hace probablemente el mejor tomate de Argentina. Entonces, un poco eso, algo de eso expresa la fiesta del tomate de la familia Vigil, un poco algo de eso expresa el Festival Novelo el sábado que hace la familia Zucardi con el aceite de oliva. Exacto. Entonces, creo que de alguna manera en esta matriz de producción que hay en Mendoza y
y que estamos viviendo, bueno, nos encontramos con una diversidad y con una riqueza y con algo para mí súper valioso, que es que en Mendoza se hace de los mejores aceites de oliva del mundo y que salen de los mejores tomates del mundo y sale el mejor vino del mundo y la mejor miel y hay un montón de cosas. Exacto, entonces un poco ahí es donde, che, ¿cómo hacemos para poner en valor en términos gastronómicos todo esto que pasa y que es increíble? Creo que a veces nosotros, como estamos habituados a convivir con estos productos, perdemos de foco el increíble valor que tienen. Siempre me recuerdo la historia de un cliente nuestro de Buenos Aires, para él, que hubiera una botella de aceite de oliva en la mesa, cerrada, que hubiese pan casero. Él me decía, esto solo pasa en Mendoza, esta maravilla. Y yo pienso a veces, digo, bueno, nosotros lo naturalizamos, pero tener el mejor aceite de oliva del mundo, o no sé, 10 productores que son tope de gama mundial, debería ser un motivo de orgullo permanente. Lo mismo sucede con otros productos que creo que poco a poco también va pasando esto. Se van poniendo en valor, como el tomate. Cuando uno empieza a caminar los productores y empieza también muchas veces a caminar muchas zonas de Mendoza, se encuentra con esto que vos, por ejemplo, acabas de contar de Wichi, de productores que le venden a número 1 del país. Exacto. Y nosotros en Mendoza no lo sabemos. Bueno, eso es lo que está cambiando. Y eso es lo que siento que de alguna manera nos impulsa y nos pone como desafíos, ¿no? Decir, che, ¿qué más hay en Mendoza que podamos poner en valor y que sea de muchísima proyección gastronómica? Y creo que un poco ahora están apareciendo de vuelta las destilerías, están apareciendo de vuelta los vermut, están apareciendo de vuelta los jerez. Creo que de a poco también esta diversificación nos da una perspectiva de que el futuro tiene muchos sabores. Y ahí viene el desafío de llevar todo a Centauro, que es donde habíamos quedado. Ahí viene el desafío de traer todo eso a Centauro, que vas tocando como productores y empieza a pasar de todo. Hace poco discutía o dialogaba, mejor dicho, con uno de los productores de trucha tranqui, que él me decía, Mendoza tiene todo para llegar a ser un productor de salmónidos y todavía no da ese paso, claro. Pero en cualquier momento se de hecho todavía no terminamos de poder con la trucha mendocina surtir a todo el mercado y a todo el requerimiento de Mendoza. Bueno, y es un poco el planteo de él, del orden del con la demanda que hay, nosotros podríamos generar dentro de la misma provincia nuevos puestos de laburo, un nuevo circuito económico. Creo que ahí hay algo valioso para explorar, con responsabilidad, con el cuidado del medio ambiente, con todo lo que eso requiere, pero bueno, hay un desafío. El otro desafío también está en la producción de trucha que hay en Malargüe, que tiene que ver con la cadena de frío y cómo llega a la ciudad, pero creo que de alguna manera estas inquietudes que nosotros tenemos y que se tienen en general en la gastronomía, poco a poco empiezan a ir aclarándose y uno empieza a entender que la cadena de valor tiene un impacto infinito. O sea, en la cadena de valor hay muchísimo por hacer y hay muchísimo por explorar. Creo que todavía no se habla del potencial que tiene Corralito para explorar nuevos cultivos. Pero bueno, nada, empiezan a haber otros problemas. Por ejemplo, no sé, el sector inmobiliario, que Corralito cada vez hace más barrios. Sí, sí. A mí me dicen los chicos de Huerta Roma, la mejor tierra de Latinoamérica se está convirtiendo en un barrio privado. Y vos decís, ¿cómo el cinturón verde agroecológico de Guaymallén va a permitir que naturalmente sean casas? ¿Por qué? Porque el agua está muy cerca de la superficie. Claro. Entonces es un lugar privilegiado en el mundo. Sí. Que no es apto para casas, pero sí para cultivar, y sin embargo se está transformando en un lugar. Sin embargo hay más casas que... Pero bueno, son estas las discusiones que van a ir apareciendo, claro. Y que también de alguna manera son sanas
porque tampoco capaz que alguien se compró un terreno y si quiere hacer una casa y no sabe lo que, no le podés decir, disculpame, acá vamos a plantar, o sea, es algo que tiene que también ir creciendo en relación a cómo estas complejidades, cómo estas problemáticas. Sí, en esa compleja relación que se tiene que dar entre sociedad y dirigencia, ¿no es cierto? Y sector público. Claro. Siempre hay algo que cuenta la gente de Agrojusto que me parece súper valioso, que a veces es como, no sé, te voy a poner, no sé, la papa. Sí. Hay papa de Mendoza que va a Tucumán y papa de Tucumán que viene a Mendoza. Sí. Y me dice, rarísimo, la papa de Mendoza debería tender a ser consumida en Mendoza y la papa de Tucumán debería tender a ser consumida en Tucumán. Pero bueno, es parte de de toda esta discusión que hay con el sistema alimentario en Argentina. Como ejemplo la papa. No, sí, pero hay un montón de cosas. Pero te quiero decir, de algún modo yo siento que vamos al súper, pero lo hago yo. No te estoy hablando de un lugar, no me estoy subiendo a un pedestal para contar una historia. Vamos al súper y compramos miel, y lo tengo acá, miel de Terra de Goico. Digo, che, ¿por qué no compro Terra de Goico, que es de Alvear, en vez de una que está en el supermercado, que no conozco la trazabilidad? Claro. Bueno, es también cómo nos vamos educando como consumidores. Así pasaba entonces en Vino el Tango la primera parte de la nota con Emanuel Fachelo, responsable de Centauro, uno de los creadores de este resto que ha sido reconocido por la guía Michelin. Un poco más de tango, un poco más de la historia del tango argentino, de sus intérpretes, de sus temas, y volvemos para charlar con Emanuel Fachelo. Una copa y una corchea se van juntas a la pista de Vino el Tango, el programa que te llena de pasiones argentinas. Vino el Tango. Ni los campos elíseos, ni el alegre bulevar, no verán ya los luceros de tus ojos verde mar. Hoy el viejo organillero con dolor calla frente a tu ventana su canción. Yo la parca tediosita y sé que no faltarás, linda y buena francesita, vos igual que Margarita llevabas en tu vida signo fatal. Arre, no sé por qué tu nombre tiene para mí, arre, la misteriosa poesía del sufrir. Yo te he visto pensativa muchas noches en la mesa del bar, y tus ojos se perdían en distancias que cruzaban el mar. Arre, yo nunca quise que supiera mi pasión, arre, no sé por qué cayó mi pobre corazón, arre, mas hoy que sé tu triste fin, a tu recuerdo confiaré mi gran amor.
supiera mi pasión, Arlé. No sé por qué cayó mi pobre corazón, Arlé. Mas hoy que sé tu triste fin, a tu recuerdo confiaré, mi gran amor. Escuchábamos a la orquesta de Rodolfo Biaggi con Alberto Amor interpretando Arlet, un tango que también tiene su historia particular de aquellas décadas del 40 donde no todo era tan claro y rápido como ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque la grabación de la orquesta de Biaggi con Alberto Amor de Arlet es de marzo de 1943 en el estudio Odeón. Ahora bien, el tango recién fue registrado en 1944 con música de Antonio Bonavena y de Horacio Sanguinetti, algo que era muy común en aquellas épocas. ¿Qué era eso común? Que muchas veces los compositores, los letristas, le daban sus tangos ya terminados, listos, a las orquestas, a los cantores, para que los cantaran, para que los tocaran, para que los probaran, por decirlo de alguna manera, y después cuando cuadraba iban y lo inscribían. Bueno, esta es un poco la historia de Arlet, o por lo menos lo que se deduce de cruzar las fechas de cuando fue registrado el tango por Bonavena y Sanguinetti y de cuando es la grabación de la orquesta de Biaggi con Alberto Amor. Pero la oportunidad es excelente para hablar un rato de Alberto Amor, un cantor que mereció seguramente mucho más reconocimiento del que obtuvo, con una calidad interpretativa particular que surgía de su timbre de barítono con reflejos de tenor y un fraseo tan personal que lo distinguió en una época de competencia feroz, donde brillaban grandes vocalistas y las orquestas marcaban el pulso de la popularidad. Claro, en aquellos tiempos lo más importante era la orquesta, por eso casi todos los cantores se desvivían por cantar con la orquesta y después con los años muchas veces eso fue cambiando y pasó a ser más importante el frontman, el cantor de la orquesta, que la orquesta propia. Pero en aquella época del 40, del 50, lo importante era la orquesta. La mejor etapa de la vida de Amor seguramente la vivió junto a Rodolfo Biaggi, un maestro del piano que, si bien no tuvo una orquesta de las más cotizadas en aquellos años, hoy la orquesta de Biaggi está reconocida como una de las mejores de aquella época, encontró en Amor una voz que supo interpretar como pocos el espíritu de la música. Obviamente, al escuchar sus grabaciones se percibe esa potencia controlada, su equilibrio, esa capacidad de conmover con cierta delicadeza a la hora de interpretar los tangos. La historia de Alberto Amor comienza en 1935, cuando Florindo Sassone, tras dejar la orquesta de Fresedo, arma su propia formación y elige a ese joven de apenas 19 años, a quien lo bautiza entonces con el nombre artístico de Alberto Amor. Debutaron en el mítico Café El Nacional y pronto fueron voces habituales en las transmisiones de Radio Belgrano y de Radio El Mundo, además de conmover e iluminar muchas noches del Cabaret Marabú. La carrera fue intensa y en constante movimiento. Cantó fugazmente con Ciriaco Díaz, pasó brevemente por la orquesta de Di Sarli, por la de Pugliese y por la de Antonio Rodio, aunque en ninguna de ellas lo llegó a grabar algún tema. El verdadero salto llegó en 1943, cuando Rodolfo Biaggi lo convocó tras la partida de Jorge Ortiz. Con Biaggi vino el destape. Alberto Amor grabó sus primeros discos y dejó joyas como Por algo será, Nada, una versión inolvidable de Café de los Angelitos y Cuando llora la milonga. Fueron 31 registros en total que entre el 43 y el 47 se transformaron en verdaderos tesoros que aún hoy resuenan con fuerza y emoción. La verdad es que después de ese ciclo glorioso con Biaggi, en el 49 forma su propia agrupación con la que recorrió el país. También visitó Uruguay, Chile y Brasil, donde su popularidad creció gracias a la difusión de sus discos con el sello de Odeón. En la década del 50 ya se unió a la orquesta de Francisco Grillo, actuaban en Radio Splendid, en escenarios emblemáticos de aquellos años de Buenos Aires como el Tango Bar y el Marabú, y junto a Grillo dejó grabadas dos perlas realmente conmovedoras, Desvelo y Una página en blanco. El golpe militar del 55 lo obligó al exilio junto precisamente
poeta Francisco Grillo. Ustedes imaginarán por qué ya, ¿no? A veces en aquellos años no fueron los únicos músicos exiliados, como también pasó después en la década del 70 y del 80, perseguidos por su visión social, por su visión comprometida también con la sociedad. Durante mucho tiempo estuvo de gira por el exterior y cuando pudo regresar a Buenos Aires decidió retirarse del canto profesional y dedicarse al comercio. Lo cierto es que Alberto Amor es de esas grandes voces del tango argentino que quizás obtuvieron el reconocimiento que deberían haber tenido cuando estaban al frente de las orquestas, cuando cantaban con las orquestas como la de Biaggi. Lamentablemente lo obtuvieron mucho después. Algo también similar le pasó a Biaggi con su orquesta, ¿no? Obtienen el reconocimiento de grandes hombres del tango argentino cuando ya no nos acompañan ni están entre nosotros. A tu recuerdo confiaré, mi gran amor. Que supiera mi pasión, Arlé. No sé por qué cayó mi pobre corazón, Arlé. Mas hoy que sé tu triste fin, a tu recuerdo confiaré, mi gran amor. Tango y vino. Era para mí la vida entera. Nada queda en tu casa natal. Dos pasiones argentinas que vuelan juntas en Vino el Tango. En esta segunda parte de la charla con Manuel Fachelo, el responsable, uno de los creadores de Centauro, el restaurante reconocido y recomendado por la guía Michelin durante 2 años consecutivos, 2024 y 2025, la comenzamos preguntándole, pidiéndole que nos cuente precisamente cómo se lleva a la carta de un resto como Centauro todo lo que habíamos hablado en la primera parte de la charla. Se empieza un diseño de carta, un diseño de producto, donde tratamos de poner en el centro algunos productos locales, como no sé, decir, hagamos un postre con calabaza, y a partir de ahí arranca todo un proceso creativo donde la cocina, la cava y el servicio empiezan a explorar las posibilidades de los productos. Entonces, no sé, la calabaza, ¿en cuántas texturas se puede convertir? Y podemos hacer helado de calabaza, podemos hacer pan de calabaza, podemos hacer dulce de calabaza, etc, una cantidad de texturas, papel de calabaza, una terrina, bla, 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 bla. Y arranca un proceso de pruebas donde se diseña ese menú y donde de alguna manera nosotros empezamos como ya a pensar esa experiencia final, ¿no? Uh-huh. Cómo empieza, cómo sigue, cómo continúa y cómo termina. Uh-huh. En ese diseño confluye un espacio que es donde estamos sentados ahora, que es como una especie de taller creativo, laboratorio creativo, donde se van tirando ideas y se van ejecutando. Y a partir de ese diseño de ideas y de ejecución de las mismas empieza a definirse la carta. Aparte tenemos un consumidor local que en su gran mayoría no conoce la provincia. No, el consumidor local no es un consumidor, el público local lamentablemente, que creo que es una de las grandes materias pendientes de Mendoza, no es un consumidor del turismo interno, no es un gran consumidor de decir hoy vamos a probar la gastronomía del Valle de Uco, hoy nos vamos a probar la gastronomía de San Rafael. El turismo interno de Mendoza es muy bajo. Es bajo y también necesita creo yo, de que pensemos algo conjunto. También ahí siento que hay una deuda pendiente de Estado privado, situación público-privada. Te doy un ejemplo. Ayer estábamos probando unos vinos, qué sé yo, y hablábamos de la caída del consumo que hay en el mundo del vino y de la caída del consumo que hay en el mundo de la gastronomía, donde de alguna manera
el mapa se está reconfigurando, y yo te digo que eso podría ser un motivo para acercarse al consumidor mendocino. Deberían haber, a mi modesta manera de entender, los sábados, no sé, la calle Sarmiento, que va desde Chile a Belgrano, que sea peatonal y que vengan todas las bodegas y que el mediodía puedas probar vinos de distintas bodegas y etc. Creo que todavía hay para explorar en ese vínculo, con ferias, con capacitaciones, con degustaciones en la calle. Creo que el vino, salvo la franja que va de febrero a marzo, que es vendimia, está muy lejos del consumidor local. Tiene que tomar la calle, y ese tomar la calle tiene que ser también esta posibilidad de que si vos vas caminando con tu novia, etc., por no sé, X cantidad de pesos, probás copas, y creo que un poco ese es como el desafío, cómo el vino, la gastronomía se convierten en festivales, se convierten en atractivos. Mucho está pasando en algunas bodegas, con esto de los Sunset y con esta, pero siento que para el consumidor mendocino tiene que convertirse en algo que esté al alcance de la mano. El tomar la calle es una buena definición. Exacto. Y más en una ciudad como Mendoza, Mendoza ciudad, incluso también los departamentos más cercanos a Mendoza, donde estamos poblados de plazas, poblados de espacios verdes. No hace falta cortar ni siquiera una calle para hacer esto. Bueno, por eso ahí es donde siento que hay un desafío, el parque. Claro. Yo digo, ¿cómo puede ser que las bodegas, no haya un fin de semana de bodegas en el parque? Y bueno, lo único que hay en el parque es el Mendoza Green Market, 2 veces al año. Pero imagínate si nosotros pudiésemos, vos imaginate un lugar increíble como el parque, ¿no? Que hoy un sábado al mediodía de otoño en Mendoza es maravilloso. Y organizás una feria de pequeños productores de Altamira. Y te traes el Valle de Uco al parque. Te traes los enólogos, te traes los vinos, es fantástico el turismo interno, el turismo de Argentina, todo el mundo querría participar de eso. ¿Por qué? Porque podés ir con tu familia, porque tu hijo puede jugar a la pelota, y, o sea, siento que también tiene que haber una conexión con ese segmento del mendocino, que bueno, sí, tengo 2 hijos, ¿qué querés que haga? No puedo irme a tu bodega a 16 horas a tomar vino. Claro, absolutamente. Sino que puedo ir a un parque, puedo almorzar, me puedo comer un sándwich, me lo llevo a mi casa y lo pruebo. Creo que esa magia tiene que volver, y ese ocupar esos espacios para que pasen cosas nuevas. Uno a veces tiene la sensación de que la gastronomía de Mendoza empezó un camino, por más de que está muy asociada al vino, y como vos bien decías, por ahí viene la gente y te dice, che, pero hay unos vinos fantásticos en tu restaurante, pero la gastronomía, uno tiene la sensación de que empezó un camino de liberación, ¿sí? De decir, bueno, nosotros también podemos plantar banderas solos, independientemente del vino. ¿En qué lugar encontrás hoy a esa gastronomía y qué papel sentís que juegan ustedes y muchos colegas tuyos que sé que se llevan muy bien y demás en esa apuesta de la gastronomía de Mendoza? Bueno, creo que hay como una diversidad en lo que planteás. Creo que los históricos, Brindillas y Azafrán, de alguna manera marcan el pulso. Brindillas siendo como un restaurante más de culto, más chiquitito, más atendido por sus propios dueños y tal, pero con 20 años de trayectoria, que ahora lo que hacen ellos tiene un sentido, pero hace 20 años había que ponerse un restaurante de alta gastronomía. Siento que ellos marcan un poco el pulso, y Azafrán un poco también con un enfoque más, si se quiere, cosmopolita, de traer chefs de otros lugares, de que haya mucha interacción con otras gastronomías, etc. Entonces creo que de algún modo esa liberación a la que hace referencia la lideran ellos, porque además son restaurantes, no son restaurantes de bodega. Son restaurantes. Exacto, son solo restaurantes. Entonces el concepto de restaurante solo te da también esa libertad a la que hace referencia. Por ahí el restaurante de bodega está atado a los productos de la bodega, de los maridajes de la bodega, y está perfecto, porque tampoco existe ese concepto en el resto del mundo.
existe solo en Mendoza. Sí, y pero es un concepto que, por ejemplo, el Casablanca, el Valle de Casablanca y algunos sectores de Chile empezaron a incorporar a partir de que apareció en Mendoza. Es algo muy original nuestro. Es muy original nuestro, por eso te digo. Y entonces, a partir de ahí, creo que esa liberación viene por el lado de lo que te menciona de Brindillas Azafrán. Luego siento que viene una generación nueva de cocineros, de sommeliers, de personas vinculadas al servicio, metre, camareros, etc., que está muy ya como muy cosmopolita. Como que y déjame agregar a esa generación, porque vos obviamente por ahí no te querés agregar, también una nueva generación de empresarios gastronómicos, que tienen otra visión, que es lo que estamos sintiendo hoy acá en esta charla con vos. Sí, también lo comparto, porque de alguna manera esto que está pasando sí, es verdad, de empresarios que, por ejemplo, nosotros Centauro y Flor del Desierto están hechos con un crowdfunding, con pequeños inversores que de alguna manera dicen, bueno, vamos a apostar acá. Todo ese ecosistema de gente ya trasciende la gastronomía, ¿no? Nosotros tenemos inversores que son economistas, tenemos inversores que son empresarios del mundo de la tecnología, tenemos inversores que están vinculados a la gastronomía, y todos ellos terminan entrando dentro de ese ecosistema. Pero, ¿qué sucede con eso? Nada, le da vigor. ¿En qué sentido le da vigor? En que vienen, en que cenan, en que se empapan, en que lo cuentan, en que si reciben a alguien lo traen al restaurante. Como que siento que esta idea de sistémica es la que está también trayendo esa especie de liberación. Porque de alguna manera, digo, nosotros no podríamos hacer lo que hacemos sin que un montón de gente apostara. Y no solo son clientes, el cliente es un público que llega cuando el restaurante está abierto. Acá estamos hablando de gente que llega cuando el restaurante se está creando y que más pone dinero para que eso suceda. Entonces sí, pienso que hay algo sistémico que creo que en los próximos años va a definir a Mendoza como un destino. Ya es un destino gastronómico, pero que va a seguir los pasos de Lima, que va a seguir los pasos de San Pablo, que va a seguir los pasos de Buenos Aires, como algo a lo que ya la gente va a considerar como un destino en sí, que creo que pasa, pero que no, por ahí no está al nivel de Lima o al nivel de San Pablo o al nivel de Buenos Aires. Bueno, vamos camino a eso. Uh-huh. Así pasó entonces por Vino el Tango Emanuel Fachelo, responsable, creador de Centauro, este resto que, como les dije a lo largo de este rato, ha sido reconocido por 2 años consecutivos por la guía Michelin, figura entre los recomendados aquí en la Argentina de la guía Michelin, la publicación más prestigiosa a nivel de recomendaciones gastronómicas del mundo entero. El mundo del vino y el tango lustran el piso juntos en Vino el Tango. Hasta aquí llegamos en Vino el Tango. Estoy seguro que han disfrutado tanto como nosotros de la charla con Emanuel Fachelo y también, por supuesto, de los tangos y de las historias que hemos compartido con ustedes en el programa de hoy. Nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días para una nueva emisión de Vino el Tango, el programa que une 2 pasiones argentinas desde aquí, desde la provincia de Mendoza. Mi nombre es Marcelo López Álvarez. El gusto de saludarlos y de esperarlos para que en una semana volvamos a compartir música y buen vino. Nos vamos, como siempre, con el maestro Carlos Gardel y yo les deseo la mejor semana posible y un enorme brindis. Salud con el gran vino argentino. Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. ¿No ves que no puedo más? Que ya me he secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó.
Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que babea mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor. Tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten, abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. Volvé a la naturaleza. Viví la experiencia Rosell Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosell Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosellboerlodge.com. Los códigos para conectarnos ya no son los de antes. Hoy silenciamos un grupo si supera los 30 mensajes por minuto. Cambia la manera de conectarnos, pero las conexiones verdaderas se mantienen. Personal, conexión total. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo sin límite de tiempo para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. Euca Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones. El mundo del 2x4 y el vino argentino transitaron juntos por Vino del Tango. Nos volvemos a encontrar en una semana para seguir descubriendo el mundo de dos pasiones argentinas. Desde el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación, www.radiohermes.com.